Queridos amigos, nuevamente estamos en nuestro podcast de Las Buenas Nuevas. Este es un programa que se ha caracterizado por llevar distintos temas para que podamos nosotros aprender, y hemos invertido nuestro tiempo para poder traer a personas que sumen a nuestra sociedad. Y tal es el caso. En esta oportunidad tenemos al licenciado Víctor Pivaral. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, con un posgrado en la Ley de Femicidio y Violencia Sexual, otorgado por el Centro Universitario de Sur Occidente. Así que él ha sido invitado a este programa para que nos hable sobre violencia intrafamiliar. Así que bienvenido, Víctor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Héctor. Yo estoy muy contento de que me haya invitado usted a Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Estoy muy contento de regresar a mi casa. Excelente. Estoy muy feliz ver el avance que ha tenido en relación a expandir el conocimiento no solamente de la palabra de Dios, sino que de las leyes que están dentro del entorno de la nación de Guatemala. Así es, Víctor. Y es sumamente importante que nosotros sepamos cuáles son estas leyes, porque a veces nosotros pues no sabemos. Entonces lo que queremos es socializar esta ley, para empezar. Pero también queremos decirles que en este tiempo de pandemia hemos puesto a este podcast violencia intrafamiliar en pandemia. Pero más que todo es cómo evitar la violencia intrafamiliar. Entonces quisiera iniciar preguntándole a Víctor, ¿qué es violencia intrafamiliar, Víctor? La violencia intrafamiliar parte de la Constitución Política de la República como un bienestar que el Estado le tiene que prestar a todos los ciudadanos del Estado de Guatemala. De hecho, el Estado de Guatemala, cuando crea la Constitución Política de la República en el año de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente emite el preámbulo, y dentro de eso está invocando el nombre de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como Estado, si bien el Estado es laico, no con tendencias religiosas, tiene y recoge la creencia de los antepasados, y aquí es donde se ve enfocado que el Estado está preocupado efectivamente no solo por la persona, sino también por la familia. De hecho, cuando en el preámbulo, en una parte de ellos dice: reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Cuando tocamos los valores espirituales de la sociedad, nos estamos refiriendo a una palabra de un ser superior que nos va a regir en el aspecto espiritual, que es el aspecto espiritual es individual y social en determinado momento. Cuando dice que reconoce a la familia y le da los valores morales, son aquellos valores que nosotros como personas hemos estado adquiriendo dentro de una familia y también dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. La ley de violencia intrafamiliar está regulada en el artículo 97-96 del decreto, del Congreso de la República. Es una ley que va a regular las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Está regulando una problemática que es de carácter social, una problemática que es de carácter cultural, de carácter económico, patrimonial y sexual, de las relaciones desiguales de poder dentro del ámbito familiar. Cuando hablamos de familia, estamos hablando lo que el Código Civil nos dice quiénes son familia: los esposos, los hijos. Están los grados de parentesco, que es en cuarto grado por consanguinidad y segundo grado por afinidad. Ahora bien, el artículo 1 del decreto número 97-96 nos dice qué es violencia intrafamiliar y la define de la siguiente manera. Para eso me voy a basar para hacerlo textualmente, para que podamos entender de forma textual el concepto de violencia intrafamiliar. Ya después podemos discutir esos aspectos. Está bien. Entonces dice, artículo 1, violencia intrafamiliar.
La violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley debe entenderse como, y aquí es donde viene lo importante, cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a personas integrantes del grupo familiar, por parte de parientes o convivientes o exconvivientes, cónyuge o excónyuge o con quien haya procreado hijos o hijas. Qué interesante. Ahora, dentro de todo esto, Víctor, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Bueno, la finalidad de la ley es de un espíritu bastante noble. Nosotros como guatemaltecos venimos en una cultura desafortunadamente de mucho machismo. Así es. Entonces es prevenir de forma legal la costumbre que impera de violencia que se ejerce en contra de otra persona miembro del grupo familiar. Ahora, cuando nosotros vemos el contexto, quiero aclarar que la violencia intrafamiliar no solamente la sufre un grupo o un estrato social de las personas que vivimos dentro del estado de Guatemala. Muchas veces se dice que es determinado grupo de personas que sufren de violencia intrafamiliar. Pero la violencia intrafamiliar, como es un fenómeno social, se da del estrato más alto hasta el más bajo. Puede ser en la zona más cómoda de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, como aquel ranchito pequeñito en donde se enciende un poco de leña para calentar los alimentos y poderle dar ese sustento a esa familia que es de escasos recursos. O sea, la violencia intrafamiliar puede ser ejercida también de parte de un miembro de la familia que sea femenino hacia otro miembro de la familia que sea femenino, o de la mujer, de la esposa, hacia el esposo, o de un nieto o una nieta, incluso a personas de la tercera edad, como es un abuelo o una abuela. O sea que el hombre también sufre violencia intrafamiliar. Sí, el hombre. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces con esta ley de violencia intrafamiliar, con la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Víctor? Bueno, de igual manera, la ley de la violencia en contra de la mujer está específicamente hecha, está legislada para proteger a la mujer. Específicamente. La otra es la familia. La otra es la familia. Ah, qué interesante. Ah, excelente. La familia. Entonces, en base a esto, vamos a seguir platicando, porque hoy el programa es cómo evitar la violencia intrafamiliar. Pero es necesario que las personas conozcan, porque esta es una ley que cualquiera que la infrinja, pues va a ser llevado pues de una manera que se puede decir penal, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea que sí es penal. Sí, es penado por la ley. Es penado si por nos puede la hablar ley. algo en relación a esto, digamos, ¿qué pasa si una persona infringe con esta ley? ¿Qué pasa? Bueno, quiero indicarles de que en Guatemala tenemos un código penal. El código penal tipifica delitos y faltas dependiendo de la gravedad de la acción u omisión, porque también el omitir una acción que uno esté obligado a hacer para velar por el bienestar de un miembro de la familia también es tomado como delito de violencia intrafamiliar. Entonces, el Código Penal estipula determinados delitos en que puede incurrir una persona a la hora de que su conducta encuadre, como ya lo leímos y lo citamos en la ley de violencia intrafamiliar, el decreto 97-96. Yo puedo encuadrar mi conducta dentro del artículo 1 del de la ley de violencia intrafamiliar como persona. Después se determinará a través de la investigación que haga el Ministerio Público y la tipicidad que haga el juez, en este caso del orden penal, específicamente qué tipo de delito pude haber yo cometido o falta, pero
la violencia intrafamiliar es un delito que está en una ley penal especial que se llama Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. O sea, la violencia intrafamiliar es un delito. Eso es sumamente interesante para que las personas que hoy nos están viendo y nos están escuchando, pues sepan esto, ¿verdad? Y puedan prevenir a toda costa para evitar problemas posteriores con la justicia, con la ley. Pero solo para rápidamente, ¿cuáles son las sanciones cuando una persona infringe en esta ley? Bueno, nuestro ordenamiento jurídico penal establece las sanciones, que son las penas. Las penas. Dentro de las penas tenemos dos clases de penas, las penas principales y las penas accesorias. Las penas principales tenemos la pena de prisión, la pena de multa. Dentro de las penas accesorias ya tenemos la suspensión de determinada actividad, pero principalmente es la de multa, la de prisión o la de arresto. Las sanciones en que puede incurrir o merecer la persona que caiga o que cometa el delito de violencia intrafamiliar. Bueno, pues gracias, porque esos son datos muy importantes. Pero también quisiera ir ahondando en la ley de violencia intrafamiliar y quisiera preguntarle cuáles son las formas de violencia intrafamiliar que existen. Las formas de violencia que se pueden dar dentro del hogar son varias. Y para eso tenemos a la ley que nos puede decir cuáles son ese tipo de violencias. Por ejemplo, dice ahí una, violencia física. ¿Cuál sería esa? Correcto. La violencia física. Sí, ¿cuál es? ¿Dónde entra esto? Tenemos que diferenciar cuando hay una violencia física y cuando hay una violencia sexual. Aunque la violencia sexual es ejercida igual sobre el cuerpo de una víctima, sí, hay diferencia, porque para que haya violencia sexual tiene que haber acceso carnal. Con la violencia física debe de haber un contacto físico entre agresor y sujeto pasivo. ¿Violencia física quiere decir un golpe? Un golpe. Jalarlo, tirarlo, golpearlo, usar sus manos o cualquier instrumento, no sé si... patadas, mordidas, jalones de pelo. Le tiro un vaso, le quiebro un vaso en la cabeza, le tiro un plato, le puedo sacar un machete, la puedo agredir a la persona. Qué interesante, ¿verdad? Que esta es violencia física, pero también hay violencia psicológica. Exactamente. ¿Cuál es esa violencia? La violencia psicológica es aquella que se ejerce sobre la psiquis de la persona. La violencia psicológica es un poco subjetiva, porque se da a través de la palabra. Los malos tratos constantes, por decirle algo, una persona es muy común, conocido el ejemplo de que el hombre le dice a la mujer: estás gorda, ya no servís para nada, estás muy vieja, deberías de arreglarte más, deberías de pintarte, mira fulanita, la vecinita, y empieza a hacer comparaciones. Esa es violencia psicológica. Esa es violencia psicológica. Y también existe violencia psicológica contra los hijos también, ¿verdad? Como exactamente. Esto es el núcleo familiar, ¿verdad? Sí. Aquella persona, miembro de la familia, que le dice al hijo: mira papi, voy a hacer tal cosa. No, sos un tonto. O la misma mamá le dice: sos una tonta. O ya estás vestida de esa forma, pareces prostituta. Ya te pintaste de esta forma, pareces esto, te pareces a fulana, y empieza a hacer comparaciones. Pero sobre todo es de que la constancia de esas palabras que están afectando la autoestima de la persona, que está haciendo como una gota constante, y hay en determinado momento que la persona baja su autoestima por este tipo de tratos. O aquella mujer que le dice: ya veniste borracho, no trajiste para el gasto, sos un mantenido. Ahora en tiempo de pandemia, que hay hombres que no pueden trabajar, puede exasperar en determinado momento el trato. Mira, ¿ya trajiste dinero? No. Entonces anda a trabajar, sos un haragán, sos un esto, sos un lo otro, sos un vicioso. Bueno, pero es interesante porque, pues, como de eso se trata el programa, pero también quisiera que digamos, en este tipo de formas, digamos, aprender cuáles son, ¿verdad? Porque uno piensa que no, yo estoy bien,
Pero entonces yo creo de que también debe de haber como un equilibrio, ¿verdad? Porque si nosotros oímos todo esto, entonces como que uno dice, mejor ya no le digo esto, ya no, yo creo que es la forma de cómo se dice, ¿verdad? Pero vamos a decir la violencia sexual. La violencia sexual es aquella que va en contra de la libertad e indemnidad sexual de la persona, ya sea hombre o mujer. Es aquel acceso carnal que se tiene en contra de la voluntad, ya sea del hombre o en contra de la mujer. Dentro de un matrimonio puede haber violencia de carácter sexual, cuando el hombre le exige a su pareja tener accesos, le exige que tengan contacto sexual, pero no media la voluntad. Lamentablemente en Guatemala, dentro de la práctica, vemos incluso que hay padres que ejercen violencia sexual en contra de sus hijos e hijas. Es muy triste, pero así es. Ya sea mujer o ya sea varón. Incluso llegó a conocimiento de mano propia un caso de contagio de enfermedad venérea del trato que le hacía una tía a su sobrina. Su sobrina tenía la edad de 5 años. La mamá dejaba con su hermana a su sobrina al cuidado, como cualquiera de nosotros lo hace con otro miembro de la familia. Y esta persona tenía acceso carnal, vía vaginal, con su sobrina. Y es increíble, pero la contagió de una enfermedad venérea. Eso es violencia sexual también. Hay también varios tipos, pero quisiera, digamos, yo puse aquí las que más me llamaron la atención. Violencia patrimonial. ¿Cuál es esa violencia patrimonial? Bueno, la violencia patrimonial va sobre los bienes, ya sea los dos tipos de bienes que tiene regulado el Código Civil. Están los bienes que son, me permite, ahorita me voy a recordar, los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿Sí? Una mujer o cualquier miembro de la familia puede tener sus bienes muebles que le sirven para trabajar. Y cuando estos, por algún tipo de problema o de coraje, se destruyen o se le quitan a las personas, ya está ejerciendo violencia de carácter patrimonial. El dinero también entra dentro del patrimonio conyugal. Ya pasamos a la violencia de carácter económico. Pero resulta que la mujer se dedica al cuidado de belleza, por decir algo. Tiene su salón de belleza, tiene su secadora, sus tijeras, y el hombre, por estar molesto, por estar enojado con ella, viene, se los quita, los vende. Esa es violencia patrimonial. Qué interesante. Por ejemplo. Es que interesante. Pues cómo evitar la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, es también interesante que oigamos unos datos. Nosotros habíamos entendido que habían subido las denuncias de violencia intrafamiliar, pero revisando nos damos cuenta que bajaron. Pero la razón es que a raíz de que nos mandaron a unos días a un encierro casi que total, ¿verdad? Y claro, que no se podía salir y cosas así, es por eso que bajó. Pero ¿qué opinión le merece a usted esto, Víctor? Bueno, la violencia intrafamiliar, desde mi punto de vista, hay una estadística que nunca llega al Instituto Nacional de Estadística o no llega al organismo judicial. Son de aquellos casos que nunca se reportan. Entonces, tenemos el reporte porque los juzgados están obligados a pasar sus datos estadísticos en determinado tiempo al organismo judicial y todas las instituciones del Estado al Instituto Nacional de Estadística. Así es. Ahora, podemos ejemplificar ese tipo de actitudes por medio de una forma gráfica, si usted me lo permite, sí, Héctor. Y mientras tanto, yo quiero decirles que en el mes de febrero las denuncias fueron de 4.964. En marzo bajaron a 3.569, a diferencia de marzo del 2019, que fueron 5.159. O sea que es bastante alta las denuncias, ¿verdad? La constante de la violencia intrafamiliar se vive día a día. Se vive en todos los hogares de Guatemala
ya sea de una u otra forma. Entonces vamos Sí, por favor. a ejemplificar, si usted me lo permite, por favor. de la siguiente manera, ¿verdad? Nosotros tenemos acá esto que es nuestro entorno y nuestro rol social. Y platicaba con una persona y le decía, esta es la pandemia, ¿sí? Y cómo venimos, en este caso es una papa la que ingresamos. Así es. Como se puede dar cuenta, está aparentemente en efervescencia, ¿no? Digamos que la papa es la mujer y digamos que el huevo es el hombre. Pero ¿cómo es que el fenómeno de la violencia intrafamiliar va a responder en realidad a los diferentes aspectos de carácter mental, emocional, cultural, al hombre y a la mujer? Acá la pandemia está graficada por el agua. El agua. ¿Sí? La naturaleza de nosotros los hombres y mujeres, está graficada en las diferentes figuras. Un huevo y una papa. Después del proceso de ebullición, el huevo se endurece, pero la papa se ablanda. Entonces nosotros tenemos un huevo duro y tenemos una papa. Pero si miramos, la reacción química es diferente. ¿Cómo afecta la pandemia a nosotros como seres humanos y cómo afecta la violencia intrafamiliar? Es interesante, porque entonces ya nos vamos a los valores que nos han inculcado en nuestro hogar, en la escuela e incluso en las iglesias de diferente denominación a los que nosotros como guatemaltecos asistimos. Hay otros aspectos importantes que no se toman en cuenta. La ley lo sabe, pero no los toma en cuenta a la hora de legislar. Tenemos personas que también padecen diferentes patologías psicológicas. Yo no soy psicólogo, pero de conocimiento común es la depresión, de conocimiento común es el trastorno obsesivo compulsivo, de conocimiento común es la esquizofrenia. Entonces, de por sí, Guatemala es una sociedad que tiene mucha tendencia a la enfermedad. Así es. Sí. Y esto altera. Póngase a pensar, una mujer que está sola, que está criando a 2 varones porque el hombre la dejó, o aquel varón que está al cuidado de sus 2 niños o niñas, niño y niño, lo que sea, ¿verdad? Se puede dar el ejemplo. Que con la entrada en vigencia del acuerdo 5-2020, se queda sin trabajo. No porque el acuerdo le quite el trabajo, sino porque es la pandemia, la circunstancia, ¿no? Se queda sin trabajo. El nivel de estrés, tanto del hombre como de la mujer o de cualquier miembro de la familia, se dispara. Sí. Porque somos humanos. Y hoy en día vemos personas que van manejando, que van en reserva, que tienen que llevar el gasto, que llevan el recibo de la luz y que no tienen para eso pago. Es tremendo, ¿verdad, Víctor? Pero me llamó la atención porque quiere decir que el agua es la pandemia. Entonces, al sumergir el huevo, se endurece, pero la papa se ablanda. ¿Cómo es ese ejemplo para que los que hoy nos están escuchando, nos están viendo, cómo se aplica entonces para nosotros? Nosotros como seres humanos estamos compuestos de espíritu, estamos compuestos de alma y estamos compuestos de un cuerpo. Dentro de ese cuerpo está un cerebro. Ahora, ¿cómo nosotros como personas, qué actitud vamos a asumir efectivamente para evitar la violencia intrafamiliar? Yo platicaba con una persona y me decía, fíjese que me voy a casar. Bueno, le digo yo, ¿con qué objetivo usted se va a casar? ¿Para ayudar a coadyuvar al bienestar de la otra persona o para fastidiar? Entonces se queda pensando y dice, no, para coadyuvar al bienestar. ¿Sí? Construir. Para construir, para edificar, para salir adelante, para prosperar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos nos desconocemos en determinado momento cuando estamos sometidos a determinadas presiones. ¿Verdad? Y ahí es cuando sale verdaderamente parte de la naturaleza del ser humano. Tenemos que ponernos a pensar de que hemos olvidado un versículo bíblico, un mandamiento
que nos dejó el Señor Jesucristo, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero el prójimo como a sí mismo. Una de las claves para evitar la violencia intrafamiliar, hay muchas, ¿sí? Pero es la comunicación. Yo diría que antes que entráramos, que pudiéramos solo en referencia a lo que usted está hablando hoy, que es realmente ponernos en las manos de Dios, también yo quisiera hacer mención de un versículo que habla específicamente de cómo nosotros debemos de tratarnos, ¿verdad? Es cierto, debemos de amar a nuestro Dios como a nosotros mismos y debemos así también amar a nuestro prójimo. Pero también dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Siempre en Efesios dice en el 6:4, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los hagas enojar por gusto. Yo creo que ahí entonces ya vamos a entrar a lo que es nuestro tema de cómo prevenir la violencia intrafamiliar. Ahora sí, entonces, ¿cuáles o cómo podemos nosotros prevenir la violencia intrafamiliar? Decía usted, la comunicación. La comunicación. Es importante que nosotros, ahora que estamos sometidos a más presión y a más estrés, e incluso a enfermedades de carácter emocional como la depresión, podamos tener la libertad de hablar con nuestros miembros de la familia, porque la familia no solo es mi esposa, está mi papá, mi mamá, mis abuelos, que también son merecedores de respeto, de un espacio y de un trato especial por ser adultos mayores. De hecho, hay una ley que protege a los adultos mayores. También existe la ley de la niñez y de la adolescencia, que nos va a ir guiando. Pero la comunicación es fundamental para poder canalizar y ver qué aspectos me están molestando de ese entorno social, de ese encierro que yo estoy sufriendo dentro de un espacio determinado. Pongámonos a pensar qué salud mental, qué reacción va a tener aquella persona que se queda sin trabajo, que está alquilando un apartamento en donde en un cuarto hay cocina, en un cuarto hay un solo dormitorio. Son casas de 40 metros aproximadamente, ¿verdad? Sí. Y cerca se oyen gritos, se pone música a alto volumen. Hay otra cosa, que como sociedad estamos inmersos en el consumo, algunas personas, incluso familias, porque lo hacen las parejas, ¿sí?, del alcohol. Nosotros mencionamos el alcohol, pero igual existen otras drogas, ¿sí? El cigarro es otra droga, ¿sí? El estar dependiendo demasiado de los teléfonos celulares, de las computadoras, del internet, crea problemas de carácter, de ansiedad en la persona. La comunicación es vital dentro del entorno familiar. Es interesante que debemos de escuchar activamente, ¿verdad? Y también es de tratar de no caer en juicios, porque somos muy dados. Realmente nos levantamos como jueces, ¿verdad? Entonces Exacto. También es otra cosa, ¿verdad? La comunicación es fundamental. Debemos de ponernos en ese momento en los zapatos de la otra persona. Debemos de tener respeto, de mostrar interés también por la otra persona, ¿verdad? Yo creo que es muy importante mejorar la comunicación, crear esa comunicación dentro de los hijos. Es difícil a veces con los adolescentes, pero también hay que saberlos escuchar, ¿verdad? Parte de todo esto. Otra cosa que se me viene es establecer normas claras, ¿verdad? Reglas claras. Reglas claras. ¿Verdad? Horarios claros, en qué tiempo va a utilizar un niño la televisión, qué tipo de programación va a haber, en qué horario va a utilizar el internet, bajo la supervisión de quién va a estar como miembro de la familia. Nosotros, dentro de la ley, tenemos la Constitución y en su artículo 4, en su última línea, dice que nosotros, los seres humanos, debemos de guardar una conducta fraternal entre sí. Entonces, no es un mandato de Dios, sino que es un mandato legal. O sea, los seres humanos deben de guardar una conducta fraternal entre sí. ¿Y en dónde es donde se empieza a guardar la primera conducta fraternal entre sí? En el hogar. Así es. Con la familia, con los miembros de la familia. No hacer algo, una actividad que moleste, irrite
o le traiga un malestar de carácter físico o emocional a otra persona. Pongámonos a pensar en los abuelitos, y usted mencionaba a los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes que les gusta oír música con alto volumen? Y el abuelito está ahí como a las 3 de la tarde queriendo oír su marimba y queriendo descansar. Se vuelve tedioso el no comprender a esa persona de la tercera edad. Así es. Yo tengo unos vecinos que a ciertas horas suben el volumen, pero estudiantemente es molesto. Es eso, molesto. Bueno, el punto es entonces poner reglas claras. Esto quiere decir que nosotros podamos definir reglas que incluyan derechos y deberes, ¿verdad? Para que haya esa convivencia dentro de la familia. Debe ser de fácil interpretación, ¿verdad? Porque a un niño de 5 años, pues hay que explicarle, no va a ser lo mismo que a un joven de 16 años, ¿verdad? Entonces creo de que es muy importante que nosotros sepamos cómo hacerlo. Como hoy estamos tratando de cómo evitar, ya vimos la ley así rápidamente, ya vimos qué nos puede pasar, pero también básicamente debemos de centrarnos en cómo prevenir, porque es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Otra sería el diálogo y la mediación, ¿verdad? Si ya nosotros no podemos llamar a una persona, ¿verdad? Que nos pueda ayudar, ¿verdad? Exactamente, digamos, en derecho está la figura del mediador. Cuando nosotros tenemos un conflicto y no lo podemos resolver, llamamos a un mediador. De hecho, hay centros de mediación. Dentro de los miembros de la familia, por lo regular, hay quien sí se lleva mejor con el hermano, con el primo, o con el papá o la mamá. Entonces podemos utilizarlos a ellos como un canal de que pueda manifestar nuestro malestar acerca de la conducta de otro miembro de la familia para que se lo haga ver. Sobre todo si los ánimos están un poquito caldeados, ¿verdad? La prevención es sumamente importante, poder dialogar con otra persona que transmita o que sepa o que tenga mejor tino para transmitir mi molestia o para transmitir mi necesidad que me está, marcando en ese momento. Y que debe uno de también aprender ciertas técnicas como de respiración. Porque aquí en el programa hemos traído psicólogos, psicólogas, y en donde ellas dicen que contemos de 1 a 10, que hay varias alternativas, ¿verdad? Pero en el momento tal vez no es bueno confrontar, ¿verdad? Sino que se baje un poco la situación, ¿verdad? Hay una cosa importante que menciona la Biblia, que dice, la blanda respuesta quita la ira, aplaca la ira. Si nos damos cuenta, Guatemala es un país religioso. No vamos a tocar ninguna religión respetando los credos de todos los oyentes. Pero se basan básicamente en la Biblia, ¿sí? Y en la Biblia está la figura de la oración. Debemos de orar personalmente y debemos de orar grupalmente. Dice que la familia que ora unida permanece unida. También están otras técnicas como la relajación, la respiración, la meditación. También es sumamente importante que podamos nosotros acudir a ella. No vamos a satanizar la meditación. La meditación es una práctica que la utilizan religiones del Oriente Medio, ¿sí? Pero que son sumamente importantes. De hecho, el Señor Jesucristo, Dios menciona en la palabra, debemos de meditar en la palabra. Pero meditar en la palabra no solamente estar rumiando un pensamiento de forma constante, no, es que esa palabra se pueda materializar en mi ser y de que yo la pueda asumir y que la pueda saber transmitir a los demás miembros de la familia. Existen los juegos de mesa, existe el ajedrez, existe el dominó. Otra cosa que es muy importante y que yo le aconsejaría a todos los miembros de las diferentes familias de Guatemala, que traten de tener un instrumento. ¿Musical? Musical, un instrumento musical. No nos vamos a volver guitarristas profesionales, pianistas. Puede ser que de ahí surja, ¿verdad? Pero el canto, una flauta, un teclado, claro, practicarlo de forma en que no ofenda a los demás. Va a canalizar bastante nuestra mala energía y nuestras emociones y nos puede servir bastante
para relajar nuestro espíritu, nuestra alma. Canalizar, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Y tratar de involucrar a la familia, ¿verdad? Es increíble, Héctor, pero el ejercicio disminuye bastante el estrés, produce un efecto en donde el mismo cuerpo provoca químicos que se llaman endorfina, dopamina, que llegan a relajar el cerebro. La dieta también es sumamente importante. No voy a consumir dentro de mi dieta bebidas alcohólicas. Pues sí. No vamos a tener un almuerzo familiar en donde Y llevemos... promover, ¿verdad? No. ¿Verdad? Atención. Hay que evitar, ¿verdad? Evitar no es cobardía, decían por ahí, ¿verdad? Más vale que digan que aquí huyó y que no digan que aquí murió, Así ¿verdad? es. La dieta. ¿Cómo voy a tener yo una reunión en donde van a haber niños y vamos a estar tomando bebidas alcohólicas, fumando o incluso ingiriendo drogas? Es increíble, pero se da. Y también creo que es bueno expresar nuestros sentimientos, ¿verdad? O sea, creo que aquí sí, como somos familias que de una u otra manera estamos aprendiendo la perfección, pues vamos a tener problemas. Entonces, si yo cometí un error, si yo cometí una falta, si yo dije cosas fuera de lo que yo tengo que hacer o decir o comportarme, es bueno que yo también pida perdón. Correcto. Eso es sumamente importante. Eso creo que nos evitaría un sinnúmero de problemas en nuestra vida. Así, disculpe, me equivoqué, ¿verdad? Correcto, exactamente. Yo creo que el asumir nuestros errores, como seres humanos estamos expuestos al 100% de cometer errores, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué ser moralistas o legalistas, ni con nosotros mismos, mucho menos con los miembros de la familia, porque crea una tensión en nuestro interior. Otra técnica muy importante para poder evitar la violencia intrafamiliar es ver el conflicto que yo estoy pasando con otro miembro de la familia y crearme una figura como un amigo y contarle a ese amigo el problema o el conflicto que yo tengo con esta persona y pedirle un consejo. Eso es una técnica de psiquiatría, de psicología. Entonces, cuando ya uno empieza a contarle a su amigo, ¿sí?, que es uno mismo, solo que a través de una figura imaginaria. ¿Un amigo imaginario? Sí, pero que sea yo mismo, ¿verdad? Que sea yo mismo. Entonces, a la hora de estar reflexionando y de estar pensando, vamos a encontrar la respuesta en el mensaje que yo le esté dando a ese mi amigo imaginario, que soy yo mismo. Y yo creo que también viene a mi mente que para evitar una situación es también visualizar lo que nos puede pasar, ver lo que me puede pasar si yo cometo una falta, ¿verdad? O sea, que en mi mente ver qué me puede pasar, ¿verdad? Eso también ayuda bastante, ¿no? Perder la libertad en tiempos perder la libertad, que es un bien jurídico y es un regalo de nuestro Creador, es sumamente peligroso. Porque cuando nosotros perdemos la libertad, perdemos muchas cosas. Hay bienes que no se pueden comprar con ninguna cantidad de dinero. Yo no puedo ir a la farmacia o no puedo ir a un juzgado incluso a decir, mire, yo tengo 1,000 quetzales, véndame 1,000 quetzales de libertad. No se puede. Eso no se puede. Hay bienes que no nos cuestan, que están ahí, que nos los ha dejado nuestro Creador, Héctor, pero que los debemos de cuidar sumamente. La prisión, la cárcel, si en tiempos normales es difícil, imagínese ahora que estamos expuestos al famoso COVID-19. En los centros preventivos y en los centros de cumplimiento de condena, como lo es la granja penal, la granja de rehabilitación Cantel, ¿verdad?, que es de carácter y de orden penal. Otra técnica importante para poder evitar caer en la figura de violencia intrafamiliar es escribir cartas. Qué interesante. Yo puedo venir y escribirle una carta a la persona con la que yo tengo el conflicto. Dice que el papel aguanta con todo. Entonces, ahí debemos de poner todo. Y ahí debemos de poner todo. Escribirle una carta a la persona y decirle, mira, un testamento. Tú me molestas por esto, por lo que has hecho y por lo que no has hecho. Todo un testamento. Podemos escribir esa carta. Si estamos escribiendo palabras ofensivas, se lo estamos escribiendo al papel. No estamos hiriendo el corazón de otro miembro de la familia.
¿Qué podemos hacer después con esa carta? Sí, yo tengo miedo que me la encuentren, se va a enterar que yo siento por ella, manejo una doble moral, van a pensar que sí, yo manejo cierto nivel de hipocresía, esto y lo otro, me va a poner incómodo y por eso no lo hago. El consejo es quemarlo. Aunque no debemos de manejar hipocresía, ¿verdad? Porque yo creo que de una u otra manera debemos de buscar ser de una sola pieza. Pero creo que es un buen ejercicio, porque el ejercicio sería leerla en voz alta y ponerme tal vez enfrente a un espejo. Exactamente. Y entonces nos vamos a dar cuenta de lo ofensivo que podemos ser. Entonces quemarla, romperla y volverla a escribir, me imagino. No, y no solo eso, volverla a escribir, pero ya con cosas de aspectos positivos hacia la otra persona. Es interesante y es real, pero en datos de cuestiones de suicidio a nivel mundial, el número de personas que se quitan la vida a nivel mundial es de 1 millón al año. Si eso nosotros lo dividimos por meses, si lo dividimos por días, y si lo dividimos por estados, nos sorprendería bastante que Guatemala tiene un alto nivel de suicidios, precisamente por problemas, ¿sí?, de carácter personal y de violencia intrafamiliar. Mire, qué interesante lo que hoy estamos hablando, porque estamos tratando de evitar todo este tipo de situaciones. Y creo que con lo que hoy dijimos, no es difícil, Víctor. Creo que son aspectos, por ejemplo, escribir la carta, relajación, ejercicio, comunicación. Creo que son pasos que tenemos que ir dando. Una última pregunta, tal vez, Víctor. ¿Por qué fue creada esta ley? Guatemala, como lo hablábamos al principio, fue conquistada con violencia, hace 500 años más o menos, aproximadamente. Esa violencia se ha transmitido de generación en generación. El machismo no es ejercido solamente por el hombre. Pongamos el ejemplo de una mujer. No voy a ofender, ¿verdad?, con todo el respeto. ¿Quién le enseña los principios y valores al niño de la casa? ¿Está al cuidado de la mamá? Si no está al cuidado de la mamá, está la abuela. Si no está la abuela, está la señorita que sirve en los oficios domésticos o que se le tiene como la mentada nana. Entonces, el machismo ha sido una herencia cultural que hemos venido arrastrando desde hace muchos años. ¿Por qué fue creada la ley de violencia intrafamiliar? Para que este fenómeno social siga creciendo en el Estado y en todos los miembros de las familias guatemaltecas. Qué interesante. Gracias, Víctor. Y yo quisiera pues agradecer su tiempo. Gracias por estar con nosotros, porque pues hoy hablamos así rápidamente, en media hora, 40 minutos, no se puede tocar, pero vimos la esencia, que es la ley, la finalidad de la ley y lo más importante, cómo prevenirla, ¿verdad? Que yo creo que eso es sumamente importante. Así que unas palabras finales, recomendaciones, Víctor, para nuestras familias, para las personas que están escuchando, que nos están viendo, que yo creo que estos temas son de sumo interés para nosotros, ¿verdad? Efectivamente. Gracias, Héctor, por este tiempo. Y una de las recomendaciones yo creo que es prevenir. La ley de violencia intrafamiliar en su artículo 11, en el artículo 13, en el último párrafo dice lo siguiente: el Estado procurará ofrecer alternativas de tratamiento y rehabilitación a las personas agresoras, tomando en cuenta entre su doble condición de víctima y de agresora. Aquella persona que agrede anteriormente fue víctima. Lo que tenemos que hacer y hacer un llamado a todos aquellos subsistemas de control social para poner atención en la salud emocional de todos los guatemaltecos. Miramos que hay escuelas de primaria, miramos que hay institutos de básico, miramos de diversificado y todo eso, pero no tenemos un programa de atención de salud mental para cada uno de los guatemaltecos. Entonces,
el círculo, mientras no haya una atención de parte del Estado, de parte de las iglesias, de parte de todas aquellas organizaciones no gubernamentales que también están involucrados dentro del aspecto jurídico guatemalteco, en que administran algún tipo de actividad para beneficiar a los guatemaltecos, estamos cayendo en irresponsabilidad, porque la salud de los guatemaltecos debe de ser de forma integral para lograr ese desarrollo y ese bien común y guardar la conducta fraternal entre sí. Podemos visitar a un psicólogo, podemos visitar a un psiquiatra. Esto no quiere decir que nosotros estemos padeciendo de una enfermedad mental mal llamada locura. Dice, vaya con el psiquiatra, vaya con el psicólogo. No, pues yo no estoy loco. No. Son personas de la salud mental a las que se deben de acudir ya cuando nosotros vemos que nuestro problema nos supera y que podemos incurrir no solo en el delito de violencia intrafamiliar, sino, Dios guarde, un femicidio. Así es. ¿Sí? No podemos venir y por no saber controlar nuestras emociones, nuestra ira, vamos a quitarle la vida a una persona que nosotros no se la hemos dado. Entonces, la salud preventiva ante todas las cosas. Y creo que es lo mejor. Y también está el buscar consejo, además del psicólogo, de las personas que están especializadas en salud mental, psiquiatra, también en la iglesia. Correcto. Creo que en el transcurso de este conversatorio hacíamos mención que la oración, leer la Biblia, buscar consejo dentro de los ancianos de la iglesia, con los pastores de la iglesia, es fundamental. Buscar la ayuda para que podamos nosotros recibir esas estrategias, se podría decir, ¿verdad? O los pasos a seguir para que nosotros podamos detener esta situación que ya vimos que es alta. A mí me sorprende que en febrero fueron más de, ¿cuántos dijimos? Más de 5,000, creo yo. 5,400 casos. 400 casos. Solamente en febrero, no, disculpe, fueron 4,964 casos. Es increíble. Y esas son las denuncias y las que no. Eso es lo que me preocupa. Entonces, creo que es de suma importancia que busquemos la ayuda. Por favor, si usted está teniendo problemas, busque la ayuda de esta manera. Prevenir para que podamos nosotros tener familias sanas. Así que llegamos Héctor. hasta aquí, Víctor. Le agradezco infinitamente por su tiempo. Muchas gracias, y Héctor. unas palabras finales. Bueno, la Biblia dice: mi pueblo va a perecer por falta de conocimiento. No nos menciona que nosotros como pueblo de Dios vayamos a perecer por falta de fe o por falta de amor. Creo que estamos en un tiempo en donde la comunicación está en la palma de la mano y debemos de tratar de adquirir conocimiento, pero que ese conocimiento sea para beneficio personal y beneficio familiar. Gracias, Héctor, por la oportunidad de estar aquí en mi casa, en Verbo Las Américas, y a usted por la oportunidad que me da para poder manifestarle a las personas, a las familias, de que se preocupen o que se ocupen más de prevenir la violencia intrafamiliar y que valoren su libertad, que en determinado momento se va a ver comprometida. Así es, Víctor, le agradecemos infinitamente. Y también yo quiero recordarles, amigos que nos escuchan, que nos están viendo, que usted le dé like a este programa, que usted lo comparta con otras personas. Mire, es sumamente importante que usted sepa de estos temas que son generales y que nos conviene saber. Así que hoy estuvo con nosotros el licenciado Víctor Pivaral. Él tiene un posgrado en la ley de femicidio y violencia sexual. Así que nuevamente le agradezco, Víctor, y espero que en otros programas usted nos acompañe. Así que denle like. Muchas gracias.